Hablaremos hoy de una forma de adivinación que se llamaba las suertes de los apóstoles. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo grecorromano. Ciertamente la adivinación desempeñaba un papel muy importante en la religión romana oficial. Aunque ya en tiempos cristianos algunas costumbres adivinatorias estaban penadas, había sobrevivido una que estaba muy difundida y era la llamada sortes virgilianae. En las épocas paganas, el curioso intentaba atisbar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos cubiertos por el pulgar en el instante que era abierto el libro. Aquí hemos hecho eso alguna vez. El tipo metía el dedo en un libro y después leía la frase que señalaba ese dedo con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco, ¿no? Porque con un libro de, por ejemplo, de electrotécnica, las respuestas que salen son buenas quizá para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. ¿Qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Y pones el dedo y se cambia el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. En el año 1648, el rey Carlos I estaba preso en Carisbrooke. Lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I, pero el príncipe de Gales, su hijo, no. Él estaba en París, el hijo de Carlos I, y recibió la visita de Abraham Cowley, que era un noble que había llegado hasta allí con la idea de distraer al príncipe del profundo pesar que sentía por la suerte de su padre. Y así el heredero y Cowley no tuvieron mejor idea, después de una partida de chinchón, que probar aquellas sortes virgilianas, Y Cowley siempre tenía una Eneida en el bolsillo. Ajá. Hay gente que anda siempre con la Eneida en el bolsillo. Bueno, hicieron esto, ¿no? Pusieron el dedo y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos, disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte vergonzosa y dejen en el suelo su cuerpo sin enterrar, decía el párrafo que habían señalado con el dedo. Así que el príncipe de Gales hizo echar por la fuerza al noble Abraham Cowley, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre Carlos I había sido decapitado. Pero más allá de la pervivencia de los augurios virgilianos, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Oficialmente estaba muy mal visto. San Agustín, no en ese momento, sino, bueno, antes también, condenaba a todos aquellos que extraían suertes de las páginas del Evangelio. Durante toda la Edad Media, con concilios uno tras del otro, no cesaron de repetir la prohibición con penas tremendas para el que osara utilizar las escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esa práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los 3 libros de los profetas, de los apóstoles y del Evangelio, y abrían cada uno de ellos por una página al azar, y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a las suertes de los apóstoles. Según Sulpicio Severo, no fue de otro modo como San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours. Y la vida de Saint Aignan revela el mismo método. Dicen que para saber si era Aignan el indicado,
se condujo a un niño que todavía no hablaba, que era un signo evidente de inocencia o imparcialidad en todo caso, ante los libros depositados en el altar. Cuando el niño abrió el salterio, el primer versículo que se pudo leer fue: bienaventurado aquel a quien has elegido. Cuando fue abierto el de los apóstoles se leyó: nadie puede establecer otro fundamento. Y en la página del Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, está fenómeno, el que elegimos, el que sirve. Era un signo inequívoco de que Agnan era el indicado, fue nombrado obispo de Orleans. Se consideró, mejor dicho, que los tres libros coincidían en confirmar la intuición de todos. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña. Puede ser que hayan preparado los libros doblando una página, señalando, induciendo al niño con amenazas, elegí bien, con nene, promesas de un refresco, yo qué sé. En otras manos, este uso de los libros sagrados hubiera sido sacrílego. En su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección no era jamás hija del azar, que es que el azar es pagano, la pagana fortuna. Ellos creían que era la expresión de la providencia, cuyos caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo, el dedo con el cual usted señalaba el párrafo que iba a iluminar el porvenir. También se les daba el nombre de suertes de los apóstoles a unas recopilaciones de respuestas oraculares. Se conservaron una decena de esas recopilaciones, las más antiguas de las cuales se remontan al siglo X. Algunas más recientes incluso están escritas en francés antiguo o provenzal, en la Languedoc. Una de ellas, del siglo XIII, fue descubierta en la ciudad de Cordes, oculta en una pared. Tenía 57 versículos escritos en lengua de Oc. Unos hilos azules y amarillos se tiraban cruzados sobre el texto y allí donde caía el cruce, se establecía el versículo a interpretar. Pero dice el cronista que estos libros eran basura, parecida a estas adivinanzas modernas, en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden: igual que la nave en el mar cuando es gobernada, aborda en el lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Miran todas así las frases, así que cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Me están diciendo ustedes el I Ching. El I Ching contiene mayor número de frases como esta y están escritas en chino, los cuales confieren una dignidad forastera. Pero en verdad es el mismo sistema, ¿no? Usted tira las monedas o los palitos o lo que quiera y lee. Y dice: igual que el ave querida vuela con un ala rota, así llegarás a tu destino. Y entonces el tipo dice: ¡oh! Se me va a dar bolilla. Bueno, digamos para terminar, que un libro como ese, como el citado, no como el I Ching, sino como el anterior, no ofrecía garantía de las escrituras, ni sobre todo la de un clérigo encargado de extraer la suerte. La Biblia es, al menos para estas personas, una garantía de imparcialidad, como el escribano público de la Lotería Nacional. Bueno, todo esto se prohibió finalmente en aquella época de superstición. Quiero decir, se prohibió dejando atrás una época de superstición. Ahora nadie cree en estas cosas. Sin embargo, podemos hacer una experiencia que no será sacrílega porque no utilizaremos ningún libro sagrado. Así que vamos a pedir un libro a alguna de las personas
que están ahí. ¿Qué libro es, yo? ¿Cuál? ¿Un libro de psicología? Eduardo Lonzi. No, bueno, yo no creo que nos ayude. Oupenki. No, bueno, pero este libro se va a oponer. No, es preferible el libro que prohíbe la magia, no que la destruya. En realidad es un discípulo de Gurdjieff el que escribe esto. Entonces si es un discípulo de Gurdjieff, está bien. El libro se llama Psicología de la posible evolución del hombre, pero es un discípulo de Gurdjieff. Vamos a formular una consulta inocente, cosa de que no salga una respuesta tal como ahora vas a ver, o jugar al 17. anda poniendo las barbas en remojo, o lo que sea. Hagamos una consulta sencilla y lo suficientemente poco específica como para que cualquier cosa puede ser dada como una respuesta. Así que usted quiere hacer una consulta, por ejemplo, ¿cómo le irá a esta institución, el Tortoni, en los próximos meses? Está bien, es una Es buena una pregunta que tiene como principal virtud el importarnos poco. Bueno, entonces, ¿hay algún niño que no sepa hablar aquí? Efectivamente. Ahí está. O sea, que ponga el dedo, no mire, No. Meta el dedo en Mire que cualquier el dedo es grande. señale. Ahí está, ahí, acá. No, ahí, justo ahí, acá. No, porque señaló justo un claro. Donde habían escupido. Para darle vuelta a la hoja. Bueno. Números. Dice... está perfecto. ¿Por qué diste el libro de Oupenki, don Pedro Oupenki? Esta expansión de los conceptos aumenta mucho nuestras posibilidades de hallar soluciones apropiadas a una cantidad de nuestros problemas. Evidentemente, el Tortoni mejorará. Y se expandirá, la expansión. Está bien, o sea, van a comprar terrenos de al lado. Una sucursal enfrente. Sí, en Radio Continental. O algo por el estilo. Acá en la esquina del PAMI. Claro. Bueno, lo que hay que tener es gracia para interpretarlo. Sí, no, por supuesto. Porque por ahí si usted lo lee con espíritu escéptico, Claro. dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que poner algo de Tiene que entusiasmo. poner algo para relacionar las cosas. Bueno, si algo que usted pone es lo único que hay, por otra parte. Ay, Dios. Bueno, ¿quiere hacer alguna otra consulta? No, ya está. Ya hemos demostrado que funciona. que funciona. ¿A quién dedicar esto? A Virgilio, Sí. a los apóstoles, y nadie más, qué sé yo. No. Está bien. Bueno, y a los autores de aquellos libros que se han utilizado para señalar con el dedo, a los que han escrito el I Ching, y al que escribió el prólogo del I Ching. Don Jorge Luis Borges. Exactamente, y ahí en las grietas está Dios que acecha. Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir un disco acerca de estos asuntos. Y el tipo me dice, mira, este es el catálogo. Mejor dicho, estos son los 3 catálogos. Vamos a abrir los 3 y vamos a poner el dedo a ver qué sale. ¿Y usted realizó la prueba esta? Esperamos que pasara alguien que no supiera hablar. Pasó el conductor de un programa. Y con su pequeño hijo en brazos. Y le hicimos poner el dedo. Y salió el tango que se llama Tres Esperanzas. El título está vinculado también al de los 3 libros consultados para designar obispos. Así que vamos a escuchar el tango Tres Esperanzas en la versión de don Jorge Vidal, dedicado a todos los que adivinan a partir
de un libro y un dedo. De este libro y de este dedo. Adelante. La entrega de París. Hace algún tiempo contamos que Enrique IV, rey de Francia, tuvo un primer desfile accidentado después de su llegada a París. Lo atacó un loco llamado Chastel, que estuvo a punto de matarlo a puñaladas. Eso sucedió en el paseo inaugural de Enrique. Hay que recordar que Enrique era rey desde 1589 y que recién en 1594 pudo poner un pie en la capital después de derrotar a los hombres de la Santa Liga, la facción que se oponía a su reinado y que controlaba la ciudad de París. Pero antes de este episodio, antes de entrar en París, sucedió algo interesante y que fue lo que posibilitó a Enrique entrar en París. Ese triunfo sobre los miembros de la Liga se consiguió de un modo curioso. Vamos a ubicarnos entonces con Enrique IV fuera de París, en la cercana localidad de Saint-Denis, deseoso de entrar a la capital. Incluso parece que durante aquel tiempo muchos ciudadanos de París querían saber cómo era el rey. Y entonces andaban por Saint-Denis esperando que él saliera a la calle para verlo, para mirar qué cara tenía el rey, ¿no? Según Silly, que después fuera ministro de él, dice que cuando eso ocurría era imposible dar un paso por las calles y algunos hombres se aprovechaban de esa circunstancia para palpar a las muchachas entusiastas, muchas de las cuales regresaban a sus casas deshonradas, que es la mejor manera de regresar una a su casa. El pueblo deseaba contemplar al rey de cerca y eso daba lugar a ciertas escenas muy extrañas. Una noche, un centenar de personas se hallaban apiñadas contra la puerta de la casa donde cenaba Enrique IV. Todo el mundo empujaba, esperando espiarlo por una ventana. En un momento la puerta cedió y tras una pérdida general de equilibrio, el grupo entero cayó dentro de la residencia. Enrique IV, al ver a sus vasallos tendidos en el suelo, estalló en una carcajada y ayudó a algunas damas a incorporarse. Sobre puertas que ceden a las presiones que desde afuera sobre ellas se ejercen, me gusta más el de la pareja que se había recostado sobre una puerta para dar rienda suelta a su lujuria. Como bien sabemos, los movimientos propios de la pasión suelen conllevar una fuerza nada despreciable. Fuerza que en este caso hizo ceder el pestillo de la puerta, que no estaba cerrada con llave, y estos jóvenes amantes cayeron estrepitosamente en el comedor de una casa de familia, donde una familia burguesa precisamente estaba mirando la televisión. Es una linda escena, realmente. Lamentablemente no hicieron ninguna clase de comentarios los de adentro. Pero fuera sí, seguramente habrán dicho perdón, perdón, y arreglándose las ropas habrán ganado la calle y las sombras al galope. Pero volvamos a Enrique IV. Parece que en otra oportunidad un grupo de mujeres de París viajó hasta donde el rey jugaba un partido de pelota. Se quedaron lejos, custodiadas por un grupo de guardias. Enrique las vio y ordenó a los soldados que se retiraran para cederles el sitio a las mujeres a fin de que pudieran contemplarlo a gusto. Pero eso está bien. Déjenlas que se acerquen a mirar mi partido de pelota. La cuestión fue que Enrique notó el fervor y el cariño de los ciudadanos de París y eso le dio valor para entrar en la ciudad. Pero había un problema. París estaba custodiada por el duque de Mayenne, nombrado por el Consejo de la Liga como teniente general del Estado Real y Corona de Francia. Este título le daba al duque de Mayenne una enorme autoridad. Como jefe de los facciosos, es decir, de los que se oponían al rey, él hacía las veces de rey en disidencia. Se cuenta que un caballero de París lo hizo pintar con una corona imperial en la cabeza. El duque de Mayenne disfrutaba del Louvre, estaba instalado en el Louvre, que entonces no era un museo, sino el palacio. Y había nombrado como gobernador de París a Monsieur Belén,
para que se encargara de la defensa de la ciudad. Por esos tiempos, el rey Enrique andaba con Gabriel d'Estrées. Gabriel soñaba con llegar junto con Enrique al Louvre e instalarse allí. Un buen día, esta chica le sugirió a Enrique que a lo mejor podía tentarse, podía sobornarse al gobernador Belén para que traicionara a la Liga. El rey, que solo pensaba en los medios militares para apoderarse de la capital, quedó un poco asombrado, pero Gabriel insistió y dijo: no todo se consigue con cañones y soldados. ¿Cómo no lo sabéis vos, que tanto habéis vivido con las mujeres? Enrique era muy aficionado a las mujeres. Enrique envió unos agentes secretos hasta donde estaba Belén con unas proposiciones muy atractivas: dinero, seguridad y el favor simultáneo de unas amigas de Gabriel que, según el cronista, tenían unos encantos tan descomunales que el rechazo no les era conocido. Y además marcaban 1.33 la misa. Las negociaciones con Belén fueron rápidas. El gobernador, tentado por los ofrecimientos de Enrique, aceptó sin discutir la entrega de la ciudad. Te entrego la ciudad, haré abrir ciertas puertas durante la noche a cambio de la apertura de otras. Pero vino a suceder algo. A finales de enero de 1594, cuando ya se preparaba la entrada, el duque de Mayenne, es decir, el jefe de Monsieur Belén, por razones que todavía son un misterio, sustituyó a Belén, puso otro ñato, al conde de Brissac. Bueno, había que empezar todo de nuevo. Belén, despechado, se presentó ante Enrique y pidió igualmente los favores ofrecidos. Alegó que había tenido buena voluntad, pero por orden de Enrique, las amigas de Gabriel guardaron sus encantos, por decirlo así, y el gobernador despedido se quedó sin nada. Ahora bien, Enrique se puso inmediatamente en contacto con el nuevo gobernador de París, pero Brissac era casto. Entonces Enrique le ofreció, si aceptaba traicionar a sus jefes, el título de mariscal de Francia. Y Brissac aceptó. Es decir, se conformó con mucho menos. Yo prefiero 3 amigas de Gabriel a 15 mariscalatos de Francia. Bueno, aunque ya era rey, Enrique se hizo consagrar legalmente en Chartres. Esa noticia aterrorizó a los hombres de la Liga. El duque de Mayenne se trasladó a la Picardía para reunir un buen ejército porque pensó que se venía algo muy, muy bravo, ¿no? Y le entregó la custodia de la ciudad de París a Brissac. Nunca lo hiciera, desde luego, ¿no? Inmediatamente el gobernador Brissac, con un pretexto vago, a cambio del mariscalato de Francia, envió los mejores regimientos que tenía a Pontoise. Advertido Enrique IV, movilizó sus tropas y entró, como Pedro por su casa, a París. Contrariamente a la leyenda que se hizo popular, muchos ciudadanos mostraron un entusiasmo moderado al ver a Enrique. Incluso algunos tiraron contra él, algunos gritaban "nos han vendido", en fin. De todos modos, sin preocuparse por estas menudencias, el rey fue a oír misa en Notre Dame, aquella misa que bien valía oírse a cambio de París. Y luego se dirigió al Louvre, y 2 horas más tarde de su llegada, Gabriel d'Estrées fue a reunirse con él, loca de alegría, y allí celebraron. Brissac, el gobernador, disfrutó de su nueva jerarquía. El duque de Mayenne quedó fuera de París, pero no solo para aquella ocasión, sino para siempre, no volvió nunca a París. Lleno de bronca por haber sido traicionado. Pero el cronista dice: dura poco la maravilla. Días más tarde se produjo el ataque ya mencionado, el loco Chastel, las intrigas se arreciaron y empezó verdaderamente para Enrique el dificultoso oficio de ser rey. Pero esta historia únicamente narra cómo sucesivamente 2 gobernadores de París fueron impulsados a la traición. El uno no pudo concretarla y se había vendido por 3 mujeres. El segundo por un título. ¿Qué significa esto? Nada. Nada.
nada, significa que las personas se venden por lo que les interesa, no por lo que no les interesa. No es más meritorio apetecer 3 mujeres que un título. No. No lo sé. No lo sé. A usted le interesarán más las mujeres, particularmente porque no estamos en Francia y el título de mariscal de Francia en Argentina de poco sirve. Claro. Pero pregúntenle a muchos amigos nuestros que son buenos burgueses, salvo cuando conversan, entre una pensión vitalicia y 3 mujeres, yo les juro que 94 de cada 100 van a elegir la pensión vitalicia, pensando que con ella van a conquistar algunas mujeres. Es decir, lo que hay, y admito, estoy de acuerdo con usted, es una sobreevaluación de las pensiones vitalicias y muy desdichadamente una minusvaloración de las mujeres, particularmente por parte de algunos hombres, y estos hombres forman parte del sindicato de conductores de camionetas, que tienen con las mujeres una actitud más bien despreciativa, como sabe cualquiera que ande por la calle y escuche lo que les dicen los conductores de camionetas a las damas. Sí, o aquellos que piensan que van a conseguirlas porque tengan una pensión, ¿no? También, eso es una forma de ver la vida con ojos de conductor de camioneta. Hemos ido a la discoteca con la esperanza de encontrar un disco y lo encontramos. Inmediatamente el discotecario sacó Anclado en París, ya que no tenía ganas de hacer relaciones muy complejas. Se decidió por lo más directo y nos dio el tango Anclado en París, que es sin embargo un tango estupendo. Así que escucharemos Anclado en París. Finalmente nadie se quedó anclado en París, porque la mañana se fue a la picardía a buscar un ejército, y Enrique se quedó en París, pero no anclado, sino como rey. Pero igual sigue siendo un buen tango Anclado en París. Sucede que el discotecario tenía muchas ganas de que pusiéramos Anclado en París a como diera lugar. Lo escucharemos en la clásica versión de Carlos Gardel. Hablaremos hoy de Ana de Austria, de Luis XIII y del conde de Buckingham, y de la novela Los Tres Mosqueteros. Es un episodio que hemos contado varias veces, pero que siempre lo abordamos desde distintos ángulos, y es además muy gracioso y tengo ganas de referirme a él hoy. Así que vamos a abrir la novela Los Tres Mosqueteros, o mejor dicho, vamos a ubicarnos en Francia. A la muerte de Enrique IV, la mujer de Enrique IV, María de Médicis, quedó a cargo de la regencia de Francia. El hijito chiquito era Luis XIII, pero todavía era muy chico, no lo van a dejar, pobre ángel, que gobierne un reino. Entonces, la regente era su mamá, María de Médicis, que tenía un amante llamado Concini. Algún día contaremos cómo el joven Luis XIII lo hizo matar al amante de la mamá. En realidad fue el primer acto de gobierno de Luis XIII. Un día creció y dijo, bueno, ya estoy grande, así que voy a matar al amante de mamá. Después de mandar matar al amante de su madre, encerró a esta, es decir, a su madre. Y tomó las riendas de Francia, si me permiten la metáfora equina. La metáfora hípica sería mejor. Luis XIII no se parecía a Enrique IV. Ya hemos hablado de Enrique IV, que era un tipo muy galante, amado por su pueblo, un rey bastante popular. Y en cambio Luis XIII era muy severo, pudibundo, piadoso, las mujeres le daban miedo y prohibía los escotes demasiado atrevidos, como hemos contado alguna vez. Estaba casado con Ana de Austria, pero la idea de acostarse con una mujer lo horrorizaba. Ana, Anita de Austria, que tenía sangre ardiente, por no decir otra cosa, se paseaba por el Louvre, en aquel tiempo era el Palacio Real del Louvre, exhalando profundos suspiros.
Esto se hizo tan evidente que Lune, el médico del rey, le reprochó que no visitara a la reina. Le dijo, Su Majestad, ¿por qué no la visita bien visitada una de estas noches? Incluso Felipe III, el papá de Ana de Austria, se enojó a punto tal que casi malogra las buenas relaciones entre ambos países. La situación era grave, los eclesiásticos escribían día tras día al Papa, que también estaba preocupado. No era cosa pequeña aquello, se trataba de asegurar la dinastía. ¿Para qué demonios se casaban reyes y princesas de otros países, sino para forjar alianzas de un modo dinástico? A comienzo de 1619, el duque del Bev se casó con la señorita de Vendôme, hija también de Enrique IV. Y Luis tuvo la curiosa idea, el rey Luis, de hacerse introducir a la alcoba nupcial para ver la consumación del matrimonio. Porque tenía esa prerrogativa, podía asistir a la consumación del matrimonio, ¿no? Y este acto, quiero decir, la consumación del matrimonio, se repitió varias veces con gran contento y gusto particular de Su Majestad, de Luis XIII. Al verle tan entusiasmado, la señorita de Vendôme le dijo, haced lo mismo con la reina y ella será feliz. 5 días después, el rey cumplía por primera vez el débito conyugal. Meses después, María de Médicis, la madre de Luis, consiguió fugarse de su encierro y levantó tropas contra su hijo. Todos dirán, una madre contra su hijo, etcétera, etcétera. Bueno, el hijo la había metido en cana también, ¿no? El 7 de agosto de 1620, los rebeldes, sin embargo, fueron derrotados por el ejército real. Pero el rey se reconcilió con la mamá y la autorizó a regresar a París. En 1621, María de Médicis volvía a sentarse en el consejo y al año siguiente obtuvo para su confidente, el obispo de Dijon, el capelo de cardenal. Y este no era otro que el famoso cardenal Richelieu, que poco después llegaría a ser primer ministro bajo la estampa y la pinta de Vincent Price. Richelieu era muy ambicioso. Odiaba a la familia del rey y especialmente al hermano del rey, que estaba intrigando. Pues si el rey no tenía hijos y se moría, ¿quién iba a ser rey? El hermano, él no era hermano del rey Gastón. Además, Luis tenía poca salud, no solo que no era muy entusiasta con las mujeres, sino que tenía mala salud. Así que, fíjese. Richelieu entonces pensó en ayudar él mismo a la reina a tener un delfín, si es que el rey no ponía un poco de entusiasmo. Durante meses cortejó a la reina, pero la reina lo rechazó. Richelieu no pudo soportarlo y empezó a temer que Ana cayese en brazos de algún cualquiera y que su heredero vine a ser hijo de cualquier caballerizo. Así que la hizo vigilar día y noche. Y aquí aparece el duque de Buckingham, un caballero inglés que vino a Francia a negociar la boda del rey Carlos I de Francia con Enriqueta, que era una princesa. Pero en realidad esta misión era una tapadera. El rey inglés le había encargado formar un partido destinado a proteger a los protestantes. Y para lograrlo el duque usaba su encanto con las mujeres. Usar el encanto que uno tiene con las mujeres para formar un partido político era algo que ya en esos tiempos se usaba mucho. Un día el duque de Buckingham conoció a Ana de Austria, la reina, y sintió un gran deseo de tenerla entre sus brazos, por no decir otra cosa. Y a Ana también le gustó lo mismo, ¿no? Y sintió el mismo deseo. Ajá. Y Buckingham se dio cuenta. Y entonces comenzó a hacer 1000 locuras para deslumbrarla, como hace uno, ¿no? Que hace pruebas para deslumbrarla. Sí, llamar la atención. Una noche, por ejemplo, se presentó a una fiesta con un atuendo de perlas mal cosidas, a propósito, y al inclinarse ante la reina,
las joyas rodaron por el suelo. Entonces todos los alcahuetes empezaron a levantar las perlas y se las entregaron y Buckingham dijo, gracias, no las quiero. Levantadas del suelo no. Y Ana, acostumbrada a la avaricia de Luis XIII, se sintió divertida. Bailaron y se miraron en forma deshonesta. Y Richelieu se dio cuenta. Eso fue lo peor. Los días siguientes fueron decepcionantes. Ana y Buckingham creían poder amarse en tranquilidad en cualquier parte, pero no contaban con Richelieu. Los agentes del cardenal vigilaban día y noche a la reina. Pero un día, la princesa Enriqueta, aquella que se iba a casar con el hijo Carlos I, con Carlos I, no sé qué, partió a Londres para reunirse con su futuro esposo. Y en el cortejo, acompañándola hasta el puerto, marchaban Buckingham y Ana de Austria. Y por ahí, al llegar a un pueblo, se organizó un paseo nocturno ahí por un parque, y en determinado momento, el duque y la reina quedaron solos. Ahí entre los yuyos, no importa. Parece que este caballero inglés perdió la cabeza. Tomó a la reina entre sus brazos y la arrastró entre los yuyos. Ana se asustó y pidió auxilio. Inmediatamente todo el séquito corrió hacia el lugar del incidente y parece que Buckingham, en su pasión, había lastimado los muslos de la reina con sus espuelas. La había arañada. Y la fiesta se estropeó y Buckingham, avergonzado, lloró toda la noche. Ana se aseguró de que el rey no se enterara y se no va a encontrar el reinaldo. Unos días después, Buckingham partió hacia Inglaterra, pero a último momento fingió haber recibido unas órdenes y marchó al galope a ver si podía ver a Ana una vez más. La reina lo recibió en su cámara, en medio de un enorme lecho, de esos con dosel. Estaban presentes varias princesas también. El duque se acercó y besó las sábanas mientras sollozaba. Había dado por pensar que el sollozo enamora. Y la condesa de Lannoy, escandalizada al ver aquello, dijo, «Conteneos, caballero, estos modales no son propios de la corte de Francia», dijo. Bueno, después Buckingham se fue a Inglaterra. Cuando la reina regresó a París, Luis XIII la recibió fríamente porque se había enterado, le habían ido con el cuento. Dice, mire, no es por decirle, su majestad, pero el duque de Buckingham andaba ahí con la reina entre los yugos. La espolió. Sí. 2 meses después, Buckingham pidió regresar a Francia como embajador. Y Richelieu le dijo a Luis XIII que se opusiera. No lo dejé. Cuando el duque se enteró que no podía volver a Francia, buscó un pretexto para aproximarse a la reina. Como no tenía por costumbre emplear medios mezquinos, tales como viajar disfrazado, qué sé yo, decidió hacer estallar una guerra entre ambos países, con la insensata esperanza de poder un día entrar a París para firmar un tratado y volver a ver a Ana. Ese fue el plan de Buckingham. Bueno, vamos a hacer una guerra, morirán algunas decenas de miles de personas, y yo iré a Francia a firmar un tratado, iré a París, y de paso, ya que estoy firmando el tratado, le guiño el ojo a la reina. Yo conozco muchos de esos. Pues bien, en realidad el destino lo ayudó a Buckingham, porque Ana de Austria también tenía ganas de verlo, y además estaba muy enojada con Richelieu, porque la vigilaba y porque había estropeado su asunto con el duque de Buckingham. Y organizó una conjura para matarlo al cardenal Richelieu. En esa conjura había varios nobles, alguien batió la cana, los agarraron a los tipos que estaban en eso y los mataron a todos. Y ahí el rey Luis XIII rompió definitivamente con la reina
y hasta su muerte no lo dio más bolilla. En Londres, Buckingham supo que la reina vivía separada de Luis XIII y recobró las esperanzas. Dijo, oh, ahora que ella se ha separado del rey, probablemente se pueda ir, etc. En realidad, Buckingham mantenía relaciones con los protestantes rebeldes de La Rochelle, en territorio francés, y consiguió que el rey de Inglaterra le mandara 100 navíos para ayudarlos en una rebelión. Y ahí otra vez. En realidad esto era un pretexto para volver él a tierra francesa y estar cerca de su querida. Y armó una rebelión, estuvieron todo el verano, unas guerras, combates, murió gente. Buckingham mandó a decir a Richelieu que le entregaba La Rochelle y se rendía si lo dejaba ir como embajador a París. Todo para ver a la mina. Y Richelieu le dijo que no. Por fin los ingleses perdieron, fueron rechazados de La Rochelle. Buckingham regresó a Londres y durante 10 meses preparó rigurosamente su desquite. Alistó una flota enorme que iba a salir para Francia, barcos y cañones, porque decidió conquistar Francia redondamente y entrar a saco en París y hacerse con Ana de Austria. Pero sucedió algo. El 2 de septiembre de 1628, un oficial llamado John Felton mató al duque de Buckingham de una cuchillada en cualquier entrevero de porquería. Aquella expedición nunca se hizo, los protestantes se rindieron y Richelieu organizó en París grandes bailes para festejar aquella victoria. Mientras tanto, en el Louvre, Ana lloraba. A partir de entonces viviría con el recuerdo de aquel amor loco que había estado a punto de hacer estallar una nueva guerra de 100 años. Esta fue la historia verdadera de aquel episodio que señala el señor Alejandro Dumas ahí en Los Tres Mosqueteros. Ahí en vez de la reina está... ¿Quién es? Lana Turner. No, otra. Lana Turner es la que hace... Este es el episodio. Mire lo que hacía el tipo por una mina, ¿no? Y la mina que además ni siquiera nada, porque la mina no sé si quería nada. Que si estaba ahí entre los suyos empezó a los gritos para que no se tanto lío. Qué bárbaro, impresionante. Y el otro también, le digo, Richelieu tenía lo suyo, era medio caprichoso, ¿eh? El otro le quería dar todo, déjeme ver a él y no. Bueno. ¿A quién dedicar esto? Y no se salva nadie, me parece. Ahí ni siquiera la madre, no, la pobre madre de Luis XIII, que era una bruja. El hermano también. Sí. Bueno, entonces podemos dedicarlo a ver... pero ella al final, Alejandro, da un poco de pena. Por ella no quería al tipo. Lo que pasa es que la asustó Buckingham, porque la arrastró bestialmente hasta un yuyal. A lo mejor hay que ser un poco más delicado. Por lo menos sacarse la secuela. Claro. Así que bueno, no, claro, eso nos sirve de enseñanza. Cuando nos gusta una dama, tratemos de hacérselo notar con alguna delicadeza, tampoco con una permanente y aburrida delicadeza. Tipos que son delicados toda su vida y la dama que los acompaña está esperando que por lo menos en algún momento, en algún punto, abandone la delicadeza. Afloja un poco. Claro, dice, pero el hombre no, como siempre, qué sé yo, ahí. No. Por favor. Pero peor es hacer la del duque, que agarró de los pelos y la tiró un yuyal. De todos modos, cada vez, y esto lo señalo aparte de este tema que estamos glosando, es más difícil encontrar yuyales aparentes para arrastrar damas que nos gustan. No hay yuyales en ninguna parte, ni matorrales, ni árboles amigos, ni ligustrinas, ni siquiera oscuridad. Uno recorre kilómetros y kilómetros y no hay oscuridad. Aún los barrios más peligrosos están perfectamente iluminados. O sea que no es como se creyó en un tiempo que la iluminación eléctrica iba a ahuyentar el crimen.
y que el crimen cundía en la oscuridad, ¿no? Por empezar te matan incluso de día, y si te matan de noche te matan en esas espantosas avenidas iluminadas con luces de mercurio y perfectamente asfaltadas y con sus semáforos en perfecto funcionamiento, que se parecen a las grandes avenidas de las capitales del mundo, si no fuera por las casas y por las gentes. Pero bueno, no importa esto, insisto en la ausencia de Yuyales, que es lo que busca el buen enamorado. Ya que ahí, si bien te pueden matar, y a nadie le importa matar o morir bajo una luz de mercurio, en cambio, los menesteres amorosos necesitan, eso sí, un poco de oscuridad. Un poco de oscuridad. Tal vez es al revés. Es preferible la oscuridad, porque ahí no te ven, y si no te ven, por ahí no te matan. Ahora sí. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar una canción acerca de los Tres Mosqueteros y hemos encontrado una bella milonga del mundo ribero que canta Amalia de la Vega en homenaje a Anita de Austria, que quedó sola llorando aquel enamorado de las espuelas. La Solita se llama esta milonga, yo les pido que la escuchen con atención. La canta la estupenda cantante oriental Amalia de la Vega.